Buenas chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo hoy estoy en mi salón. La luz está un poco rara, no me gusta así tanto, me gusta más cálida, pero no sé qué le pasa hoy. Pues hoy estoy en mi salón porque la vecina Conchi, hostia, que va para 99 años, es que ya tiene 98, pues duerme hasta muy tarde. Claro, no puedo grabar vídeos de noche porque se acuesta súper, hiper, mega tarde. Pero la suerte es que se levanta también tarde y son... Iba a hacer así en el reloj táctil, pero no llego. Son las 7:40 de la mañana. Y ya llevaba un rato despierta y digo, me apetece grabar un vídeo plagiando a la Honeymoon ASMR. Honeymoon ASMR, mi amiga de verdad, la Honey, que le mando un beso muy fuerte y unas disculpas por el plagio, que además sé que no le importa ni lo más mínimamente absoluto, ni lo más absolutamente mínimo. Bueno, le importa una mierda que le copie, le gusta, no pasa nada. Nosotras nos copiamos una a la otra y no pasa nada, que somos amigas. Le mando un beso enorme a Honey y seguídmela. Los pocos que no la conozcáis, porque ella es habla de historia, de literatura, de psicología, porque es psicóloga licenciada y puede hablar de ello. Tiene un canal muy interesante. Tengo una tirita porque ayer fui a donar sangre con Manu Darko. Besito a Manu. Y bueno, hoy voy a estar leyendo la muy historia. Y tengo muchas, ¿vale? Porque las compré en la biblioteca, a veces las ponen a la venta. Y me he comprado varias. Y esta he decidido empezar por la de... Se titula España oculta, aunque hay un montón de cosas luego dentro, ¿vale? Pero esta edición es dedicada a la España oculta, episodios ignorados de nuestra historia. Y como titulares, pues ponen, o subtitulares, o como se digan, La Garduña, crimen organizado en el siglo XV. Pescadores vascos llegaron a América antes que Colón. Códigos secretos, las cartas del gran capitán. Los agotes, un pueblo denostado. Libros malditos, ¿por qué no fueron prohibidos? Magnicidios sin resolver, ¿cuáles fueron sus autores y por qué los perpetraron? Tengo aquí un café, ¿vale? Porque como me acabo de despertar, perdonad, intentaré no beber como una vaca. Bueno, pues voy a... A ver, no quiero leeros todo para no rayaros, pero... Aquí hay un mapa, ¿vale? ¿Ves? Es el mapa de España. Y os voy a leer lo que pone, ¿vale? Dice, miles de incógnitas. El mapa orlado que encabeza estas líneas, luego os lo vuelvo a enseñar. Uno de los primeros que siguen la moda de la cartografía holandesa del siglo XVII está rodeado por vistas de las principales ciudades españolas. Si nos adentrásemos por las callejas de los cascos viejos de esas urbes, serían cientos las historias que nos asaltarían. Historias poco conocidas, muchas veces apartadas o literalmente ignoradas, que no aparecen en los manuales de historia, dado que no conforman los grandes hitos mediante los cuales frecuentamos dividir las diferentes etapas históricas. Bueno, vamos a ver, esto al final es un resumen de que nos van a explicar cosas que... Este es el mapa de Españita. Es el resumen de que nos van a contar cosas que no se suelen contar. Mira, y esta me interesa mucho. Grandes batallas de la Guerra Civil, que este es otro número, que
está a la venta, así que lo puedo comprar. Me interesan mucho los temas de las guerras. Me obsesiona bastante el tema de Primera Guerra Mundial y Segunda. No que las hayan, ¿vale? Pero me interesa leer sobre ello, ya que las hubo. Vamos a ver. Vamos a leer esto. La llegada de la luz eléctrica a las casas. La luz eléctrica en las casas resulta inherente a nuestra vida cotidiana. Se difundió en los países avanzados durante el primer tercio del 20. La electricidad se conocía desde la antigüedad, pero fue hacia 1800 cuando se atisbaron las posibilidades de esta fuerza. Además, los progresos técnicos que posibilitaron el uso doméstico de esta iluminación, fue necesario construir centrales eléctricas y líneas de transporte y distribución. Durante siglos, la principal fuente de luz en el interior de una casa provenía del fuego del hogar, en torno al que giraban las actividades domésticas. Hubo también velas y lámparas de aceite que daban una luz tenue, pero que podían moverse. Los grandes cambios en la iluminación doméstica estuvieron ligados al proceso de producción industrial. Llegó el gas, cuya luz se conoció primero en las calles y en el trabajo. Iluminaba las casas de las clases medias a mediados del XIX. La luz eléctrica representó la modernidad técnica. Además, aportó un halo de misterio. La de gas salía de una llama, un elemento familiar, aunque su uso fuese novedoso. La eléctrica, de origen no visible, nacía de una energía sin precedentes. En los años 60 del 19 se instalaron en Nueva York los primeros arcos voltaicos que aportaban una fuente de luz, pero muy concentrada e incluso cegadora. Daba mucho calor y no servían para el hogar, que requería una luz menos intensa. Democratizar la electricidad. La clave fue la bombilla incandescente, con un filamento duradero que da una luz constante dentro del vacío que prolonga su vida útil. Los primeros experimentos comenzaron en los años 40. La patente de Edison en 1879 la conseguía con un bucle de carbono. El primer uso doméstico de la luz eléctrica requirió grandes equipamientos, difundiéndose de momento entre las clases ricas. En 1890 se instaló en la Casa Blanca, alimentada por 2 generadores. Para rentabilizar la bombilla era necesario aumentar el uso de electricidad, democratizarla, llevándola al mayor número de hogares posible. Edison creó la primera empresa de producción y distribución de electricidad. Comenzó la expansión de plantas eléctricas que convirtieron esta iluminación en una alternativa viable al gas. Al principio, la electricidad era generada como corriente continua y no era posible su transmisión a grandes distancias. Con la corriente alterna, a comienzos del siglo XX, se abrió la posibilidad del transporte eléctrico a grandes distancias y pudo llevarse a gran escala el desarrollo de las centrales hidráulicas, posibilitando el aumento del número de consumidores gracias a producción en masa. La Primera Guerra Mundial, cuando subieron los precios del petróleo y el gas, evidenció la importancia de la electricidad. En la posguerra mejoraron las bombillas y se produjo la gran expansión social de la electricidad. Hacia 1925, la mitad de los hogares norteamericanos contaba ya con luz eléctrica. En España, la luz eléctrica se imponía ya en las grandes ciudades, si bien a mediados de los años 20 sectores obreros aún consumían luz de queroseno, más barata. Durante la década siguiente triunfó definitivamente la luz eléctrica como principal iluminación doméstica. Que lo sepáis. La erradicación del conflicto. Sin conflicto no hay un más allá, un propósito, un proyecto, un porvenir. Estoy parcialmente de acuerdo. Pero esto no nos ocupa. Vamos a ver esto. A ver, espera, ¿cómo es de largo?
¿Leemos el código secreto del gran capitán o los hijos de Milé? Vamos a leer los hijos de Milé, porque aquí está mi ciudad donde nací, con la Torre de Hércules al fondo, que por cierto es patrimonio de la humanidad, y el faro más antiguo del mundo en funcionamiento con más de 2000 años. Así que vamos a ver qué leyenda es esto o qué hecho histórico. Los hijos de Milé, por Pedro Damián Cano, historiador. Aún en tiempos contemporáneos subsisten en lugares remotos de Irlanda y Escocia los conocidos como Seanchai, contadores de historias, como reminiscencia de la capital importancia que en las antiguas sociedades célticas tuvieron Sláthulach y Filit, recitadores que con rango aristocrático transmitían las sagas orales y tenían la consideración de historiadores oficiales, preservadores de las genealogías reales y encargados de impartir justicia. Algunas de estas sagas fueron posteriormente recogidas de forma manuscrita por escribas y monjes irlandeses y escoceses, y en las mismas se encuentran numerosas referencias a España, especialmente en su extremo noroccidental, afirmándose en ellas de forma profunda, firme y reiterada que tanto Irlanda como posteriormente Escocia fueron colonizadas por grupos célticos de esta procedencia. La conquista de Irlanda. En el libro Leabhar Gabhala Éireann o Libro de las Conquistas, escrito hacia el siglo XI, se relatan las distintas invasiones que conformaron la identidad irlandesa en una mezcla de mitología, leyenda, folclore, historia y mitología precristiana. Los primeros pobladores identificados con los celtas gaélicos fueron los descendientes del rey Fenius Farsight, uno de los constructores de la Torre de Babel. En tiempos de su abuelo Caedel Clas o Golam, casado con Scota, la hija de un faraón contemporáneo a Moisés, se exiliaron junto a un grupo de nobles griegos y egipcios y tras vagar muchos años se establecieron en España. En diversos manuscritos se le presenta como un noble escita o griego, mientras en otros se le conoce como Mil Spaine, el soldado de Hispania. Uno de sus descendientes, Breogán, fundó en el extremo noroccidental de la península ibérica la ciudad de Brigantium, que ha sido identificada con las actuales La Coruña. A Coruña, ciudad donde nací yo, Alba, que fue Brigantium. Que son las actuales A Coruña, Betanzos o incluso Braganza, que son ciudades de la misma provincia, levantando en la misma una torre de tal altura que sus hijos podían ver desde su cima una lejana tierra verde. La Torre de Hércules, que aquí no se recoge su magnitud, es enorme, es preciosa, es impresionante y bueno, está situada ahí como un acantilado y se ve el mar y bueno, es un faro impresionante. Bueno, la visión de aquella tierra hizo que su hijo Id viajase a Irlanda. En la isla fue recibido por los reyes de los Tuatha de Danann, que la gobernaban, siendo asesinado por sus nobles. Sus compañeros llevaron su cadáver a España y la raza de Mil o Milé, los milesios, consideraron este asesinato como un acto de guerra, resolviendo para vengarlo emigrar a Irlanda y conquistar la isla a sus asesinos. Los milesios fueron conocidos también con los nombres de coidelos, gaélicos o escotos. En
En el libro de las conquistas se conservan los nombres de los 36 jefes que comandaban a los milesios en este periplo. Cada uno de ellos embarcó con su familia y sus hombres. Algunos de ellos perecieron en el trayecto hasta que la flota atracó en el mismo lugar donde lo había hecho Id, en la costa sudoeste, el 1 de mayo, el día de Beltania, dios celta de la muerte. Una vez desembarcados, se dirigieron a Tara, donde se encontraba la corte, con el propósito de reclamar la isla, encontrándose en el camino con 3 mujeres, diosas, según la leyenda, llamadas Eriu, Fotla y Bamba, que eran las 3 reinas corregentes de la misma. Les dieron la bienvenida y les pidieron que sus nombres sirviesen para llamar a aquella tierra. Cuando llegaron a Tara fueron recibidos por los 3 reyes de los Tuatha de Danann, llamados Mac-Cuil, Mac-Cet y Mac-Creine. Ante las pretensiones de los milesios, les respondieron que querían mantener unido el reino, por lo que les pidieron que se alejasen a 9 olas de la costa durante 3 días para poder movilizar a su ejército. Los milesios aceptaron y se alejaron 9 olas de la costa, pero una vez allí, los druidas irlandeses provocaron una gran tempestad que fue calmada por el druida milesio Amergin. Las naves supervivientes se dividieron en 2 contingentes, comandados por Eber y Eremón, que desembarcaron una en el suroeste de la isla, en la desembocadura del río Kenmare, y otra en la desembocadura del Boyne. Los Tuatha de Danann fueron derrotados en las batallas de Sliab, Mis y Tailtiu y acabaron siendo expulsados, según la leyenda, a un mundo subterráneo. Ambos comandantes se repartieron la isla hasta que finalmente Eremón se convirtió en el único soberano de la isla. Eremón dividió la isla entregando a su pueblo los actuales Ulster, Connaught y Munster, pero reservó el Leinster para los habitantes de la isla, nombrando a Crimthan Sciatbel como su rey. Crimthan hizo frente a una tribu bretona invasora, los Tuatha Ficta, con ayuda de los recién llegados Cruithnet o Pictos. Estos últimos fueron finalmente expulsados por Eremón, que les dio como esposas a las viudas de los milesios fallecidos en el mar antes de la conquista de la isla, con la condición de que las herencias se transmitieran por vía matrilineal y no patrilineal. La colonización de Escocia. Tras la caída del Imperio Romano y a partir del siglo V de nuestra era, grupos de celtas gaélicos procedentes de Ierne, en Irlanda, comenzaron a colonizar el norte de la isla de Alba, la actual Gran Bretaña, imponiéndose a sus habitantes britones, pictos y a los recién llegados anglos y sajones. En los anales de Ulster se recoge que tanto los habitantes de Irlanda como los de Escocia reconocían a los mismos líderes políticos y religiosos de ambos lados del mar, sin diferencias ni distinciones. En la obra crónica Gentis Scotorum de Juan de Fordun, el texto explicativo más antiguo de los orígenes de la población escocesa, escrita en latín en 1370, se vuelve a hacer mención a Gaedel, a su mujer escota, a los hijos de Mil o Milé, rey de los Scoti o escotos de España, y a la conquista de Irlanda. Uno de los hijos de Milé, Simón o Simon Breck, viajó posteriormente a Irlanda y se apoderó de la piedra de Scone, un trono de piedra actualmente conservado en la abadía de Westminster, depositándolo en Tara, el centro religioso y político de toda la isla. Uno de sus descendientes, Eochaid Rothai, fue el primero en asentarse en las Islas Hébridas, dando nombre a Rothesay, la principal localidad de la isla de Bute.
Otro de sus descendientes, Fergus, hijo de Ferchar, fue quien desembarcó en la propia Escocia, llevando consigo la piedra de Scone, convirtiéndose en el primer rey de los escotos en este nuevo territorio. También existen referencias de la escala crónica de Thomas Gray de Hitton, escrita en anglo-normando hacia 1355, que igualmente recogen nuevamente a los fundadores del linaje de los celtas goidelos, Gaedel y Escota. Referencias a España y a los personajes anteriormente citados se encuentran asimismos en la Original Chronicle de Andrew Whitetown, escrita en 1424 en idioma inglés arcaico, así como a la piedra de Scone y a Simon. A la izquierda, complejo arqueológico de la colina de Tara en el condado de Meath en Irlanda, centro religioso y político de toda la isla. Os la enseño. Y a la derecha, el arpa de Erin de Thomas Buchanan Reed. Erin encadenada a la roca simboliza a Irlanda, con su manto verde encadenada a Inglaterra. El arpa es el emblema irlandés. Historiografía y fuentes arqueológicas. Ay, mira, silla de la coronación, espada y escudo en la abadía de Westminster, y a la derecha la piedra de Scone. ¿Veis? Voy a terminar el artículo, ¿vale? Hay autores como Pidgeot y Hope que defienden la llegada de poblaciones que podrían considerarse como célticas a las islas británicas ya antes del primer milenio antes de Cristo, y otros que defienden la llegada de contingentes de población relacionados con la cultura de Latén en el siglo III antes de Cristo. Esto es negado por otra parte de la historiografía, fundamentalmente por la falta... Qué susto, era la alarma, perdón. Fundamentalmente por la falta de restos arqueológicos y materiales de estas épocas de Irlanda. La ruta marítima que une la península ibérica con las islas británicas estaba ya activa en tiempos de las culturas megalíticas, en el tráfico comercial occidental del mundo micénico y en la época tartésica. La Edad de Hierro en Irlanda, ya en época en la que tenemos obras contemporáneas de geógrafos grecolatinos, al menos en las áreas meridional y occidental de la isla, remite al mundo atlántico, con paralelos tanto en la fachada occidental de Gran Bretaña como el noroeste de la península ibérica. Ya en la época plenamente histórica se establecieron reinos gaélicos en Gales, Cornualles, la actual Inglaterra, al noroeste de los montes Peninos y Escocia, recibiendo los irlandeses el nombre de Goidil, del galés Gudil, en el siglo IV de nuestra era. La huella de los celtas. Importante es para el estudio de los pueblos celtas de la península ibérica, conocidos por los textos de los autores contemporáneos griegos y romanos, así como por testimonios arqueológicos, lingüísticos y culturales, el rico acervo de la literatura oral de las sociedades célticas de Irlanda, que sirve para cotejar los datos a nuestra disposición y concluir que existen numerosos paralelismos. Las semejanzas son igualmente palpables en el folclore, costumbres, leyendas, mitología y supersticiones, compartidas no solo en el caso de Irlanda, sino con los demás territorios donde la huella céltica ha llegado a nuestros días. Las evidencias científicas que aportan las pruebas de ADN estudiadas por el profesor de Oxford, Stephen Oppenheimer, sobre el origen de los actuales habitantes de las Islas Británicas, muestra cómo de la totalidad de la población de las Islas Británicas, el 75% tiene sus orígenes en la población en
en su día oriunda del norte de la península ibérica, cifra que se eleva al 90% en el caso de Irlanda y desciende hasta los 2/3 en Inglaterra, en un movimiento poblacional que se produjo al final de la última era glaciar. Los trasvases de población, o al menos las relaciones culturales y comerciales posteriores, indubitadamente se produjeron por las razones antes aducidas. No faltan los estudios, muchas veces con un marcado sesgo nacionalista, que ponen en relación estas sagas con la expresión identitaria de determinados movimientos políticos y literarios en la Irlanda de la Edad Moderna y de la época actual, tanto en Irlanda como en Galicia. Y también podemos encontrar estudios como el realizado por la arqueóloga irlandesa Cleodna Ní Leonine, que afirman que el libro de las invasiones no fue más que la creación de un mito para un pueblo recién convertido como el irlandés, que en la época alto medieval se enfrentó con el problema del anonimato bíblico. Esta autora concluye que la orientación ibérica de las leyendas de los orígenes de Irlanda ha sido interpretada por algunos investigadores como una falta de conocimiento geográfico. España habría sido para los irlandeses altomedievales cualquier ambiguo territorio de ultramar, en vez de un territorio específico. Y aquí se termina el artículo. Aquí antes nos enseñé esto, pero esto es el casco con alas celtíbero encontrado en Aranda de Moncayo, que podría pertenecer a la desaparecida ciudad celtíbera de Aratis, en la provincia de Zaragoza. Aquí se acaba este artículo y yo creo que seguiremos leyendo otro día, ¿vale? Espero que os haya gustado, relajado o lo que sea. Un besito y gracias por estar ahí, sois la hostia.